Buenas noches, doctores. ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha. Gracias, doctor. Entonces, hoy vamos a continuar con la clase, doctores, de exploración de boca y de exploración de cuello, que fueron las últimas partes que nos faltó de la exploración de cabeza y cuello. Ayer nos quedábamos en esta parte, que era la sinusitis, que veíamos que es esta inflamación o esta acumulación de procesos inflamatorios a nivel de los senos paranasales. ¿Tienen alguna duda? Bueno, los que estuvieron ayer presentes en la clase, con lo que hemos visto, ¿quieren que repita algo, doctores? ¿O algo que no les haya quedado claro? No, de mi parte no, doctor. Ok, vale. Entonces, vamos a seguir con esta parte, chicos, con la parte de la boca. La boca es otra estructura sumamente importante cuando ustedes hagan su exploración física. Es tan fundamental que inclusive un pequeño, perdón, proceso inflamatorio aquí, que son las caries, pueden llegar a desencadenar inclusive abortos o inclusive alteraciones en el desarrollo, por ejemplo, de una paciente embarazada. ¿Qué le vamos a ver en la boca, colegas? Como cualquier otra exploración, de manera inicial, lo que vamos a hacer es inspección de la boca. La inspección de la boca puede ser simple o puede ser armada. Como su nombre lo dice, la simple no utilizo algún otro instrumento que me permita ver la boca, pero en la armada sí podemos hacer el uso de espejos, como los que llegan a usar, por ejemplo, los odontólogos, para ver de mejor manera las encías, por ejemplo. En la inspección simple, de primera instancia, la estructura más externa que vamos a tener aquí en la boquita, doctores, van a ser los labios. Recordemos que estos labios tienen esta presencia de queratina, ¿no? Y esta queratina, cuando sufre hipoxia, es decir, una disminución de la concentración de oxígeno, ¿qué me causa? Me causa lo que conocemos como cianosis, es decir, esta coloración violácea o azulácea alrededor de los labios. Sumamente importante que lo lleguen a detectar cuando tengan a sus pacientes, ¿vale? Sobre todo si tienen problemas respiratorios, colegas. A nivel de la cara externa e interna los vamos a visualizar. Primero va a ser la cara externa, pues porque es la que vamos a ver de primera instancia a nivel de la boca. ¿Qué tenemos que evaluar? Debemos evaluar la coloración, como les comentaba, puede haber presencia de cianosis por una disminución del oxígeno, el grado de humedad para ver qué tan humidificados como tal o qué tan buena hidratación de la mucosa tienen mis labios, colegas. Protuberancias. Ustedes conocerán los famosos fuegos, ¿no? Que son como estas bolitas, por así decirlo, que salen a nivel de los labios. Si llegan a encontrar una lesiones como esas, que son conocidas como aftas o úlceras también, pues también se describe. En el caso igual de que haya presencia de grietas, como en este caso, si se fijan, hay pequeñas grietas y esto nos puede llegar a indicar un grado de deshidratación en mi paciente. Siguiendo con la exploración de boca, ya la visualicé de manera externa. Ahora, ¿qué procede? La tengo que visualizar de manera interna. De la misma manera como otras veces les he aclarado, doctores, no tengan miedo de explorar a su paciente. Su paciente les va a dar el consentimiento para que le hagan lo necesario y lo prudente, pues para su padecimiento. Entonces, no tengan miedo de hacer de esta manera el labio hacia abajo para examinar estas estructuras. Cuando ustedes hagan el labio hacia abajo de esta manera, ¿qué vamos a ver? De primera instancia, las encías, colegas. En las encías veremos patologías más adelante que se denominan como gingivitis. ¿Qué es una gingivitis? Tengo imágenes más adelante, pero les voy adelantando. La gingivitis es cuando ustedes vean hipertrofia de esta parte, como que la vean inflamada. Prácticamente es cuando el tejido gingival, es decir, el tejido que me está recubriendo el cuello de mi diente se hipertrofia, se hace grande y prácticamente se inflama, doctor. Perdón, le puse mute. Ahora bien, ya que analizamos las encías, ¿con qué vamos a seguir? Con la mucosa que está por debajo de estas. Esta como estructura más eritematosa
y como que más vascularizada, se denomina mucosa alveolar. También puede llegar a haber presencia de alteraciones que vamos a ver más adelante, colegas. Si se fijan, a nivel de la mitad, prácticamente a nivel de los incisivos inferiores, vamos a tener esta estructura que se denomina como frenillo labial. Es importante también ver que esté presente, ¿vale? Y finalmente, a nivel del borde de mi labio, adherido a este, de manera interna o en la cara interna de mi labio, vamos a tener la mucosa labial, como su nombre lo dice. De la misma manera, por lo general, doctores, suele haber úlceras, suele haber aftas, suele haber lesiones que nosotros tenemos que describir y tenemos que encontrar en nuestro paciente, ¿vale? Esta es de la misma manera otro paciente. Y si se fijan, una cosa fundamental, cuando ustedes vean a sus pacientes y empiecen a ver así como estas pequeñas como coloraciones violáceas, tirando la que son negras, no se espanten, no es algo patológico, es algo benigno. Ya veremos más adelante cómo se les describe, pero de primera instancia no vayan a decir, doctor, es que tiene algo. No, aquí se les va a enseñar que eso es algo no patológico y tiene una descripción, como lo veremos en las siguientes diapositivas. Ahora bien, siguiendo con el estudio de las partes internas de la boca, doctores, le vamos a pedir al paciente, ustedes ya saben, lo hacen cuando van a consultas con sus doctores, que si el paciente puede abrir la boca. Señor, ¿podría abrir la boca, por favor, y sacar la lengua en lo más que pueda? Ya que saque la lengua, visualizan la lengua, etcétera, ¿no? En este primer caso, ¿qué nos vamos a centrar, doctores? Nos vamos a centrar en estas estructuras. Las encías, como ya habíamos visto en las diapositivas anteriores, las piezas dentarias, es decir, si le falta o tiene los dientes o la dentadura permanente ya como tal, pues completa. ¿Por qué? Pues, ¿qué pasa si, por ejemplo, mi paciente, como vulgarmente se le dice, está chimuelo? Eso, doctores, se le va a describir como edentulia. Mi paciente que tiene edentulia tiene ausencia de alguna o de varias piezas dentales. Eso váyanselo aprendiendo que son términos médicos, doctores. Posteriormente vamos a ver el piso de la boca, vamos a ver la cara interior de las mejillas, que estaría prácticamente en esta parte, doctores. Vamos a ver la lengua, vamos a ver la úvula, que es una estructura que está más adentro de esta manera, los pilares, que son los anteriores y los posteriores, las amígdalas, que ya las conocen las amígdalas o las anginas, como vulgarmente se les conoce, que prácticamente es tejido linfoide. Ayuda al sistema inmunológico a que no tengamos tantas infecciones, colegas. Vamos a analizar también la faringe, la faringe es la estructura más posterior que vamos a encontrar acá, más atrás de la úvula prácticamente. La faringe es importante porque vamos a tener algo que se llama faringitis y tenemos que hacer esta discriminación o este diagnóstico diferencial, doctores, entre una faringitis y de una faringoamigdalitis, porque son cosas distintas. Lo iremos abordando en las siguientes diapositivas. Posteriormente, el olor del aliento. Imagínense que ustedes están en consulta, su paciente le piden que abra la boca y les llega un aliento fétido, les llega un aliento sumamente desagradable. ¿Qué le van a decir a su doctor? Doctor, el paciente huele muy feo. No, ustedes les van a decir, doctor, el paciente muy probablemente tenga halitosis. La halitosis es un aliento fétido, un aliento desagradable. Comúnmente la litosis, doctores, se genera porque se empiezan a acumular restos de comida a nivel de la garganta, ¿vale? ¿Por qué se empiezan a acumular restos de comida? Por lo general por deformaciones anatómicas, porque imagínense que así va digámoslo de manera burda ahorita, imagínense que así va la garganta y cuando, por ejemplo, tenemos una alteración o una, sí, anomalía anatómica, se forman pequeñas estructuras hacia adentro que se denominan divertículos. Estos divertículos como tal generan que la comida se quede atorada en esta parte. Se queda por muchísimo tiempo y se pudre. Por eso mi paciente tiene aliento desagradable y se describe como halitosis, ¿vale? Y posteriormente la característica y la cantidad de la secreción salival que va a estar teniendo mi paciente. Caso contrario, doctores, imagínense que a su consulta llega un paciente y está salivando de manera excesiva, está sacando muchísima saliva que inclusive ustedes ven que se le está saliendo ahí a plena consulta.
¿Qué le van a decir a su paciente, a su doctor, perdón, cuando lo estén explorando? El paciente está salivando mucho, doctor. No, le van a decir, doctor, el paciente tiene cialorrea. ¿Qué es la cialorrea? Secreción salival excesiva, doctores, ¿vale? Hasta ahorita, ¿tienen alguna duda con esta parte de boca? No, Vale, ninguna. vale. Cualquier cosa, ya saben, me pueden ir diciendo. Ahora bien, vale. Tenemos las principales, ya verán que en sus exposiciones, sobre todo de sus compañeros doctores, que van a ser los que expongan los temas, van a poner muchísimas patologías, van a poner prácticamente todas las que les aparecen en el libro. Y el punto de esto no es que se las aprendan todas. ¿Qué es lo importante? Que aprendan qué no es normal y que sí se aprendan patologías, pero solo las más comunes. No se vayan a aprender, por ejemplo, una patología sumamente extraña que aparece en los labios, pues porque ahorita no les va a servir de mucho. En este caso, imagínense que les llega su paciente y tiene esta forma, sus piezas dentarias. Si se fijan, están separados los unos con los otros y tienen como estos pequeños bordes hacia adentro que parecen como si fueran colmillitos, ¿no? Como si fueran estos triangulitos que se forman a nivel de la cara del diente. Esto, colegas, es muy característico y se denominan dientes de Hutchinson, perdón. Muy probablemente ustedes lo recuerden de sus clases de microbiología, ¿no? Cuando veíamos lo de la sífilis. Esto sobre todo se asocia, doctores, en pacientes pediátricos y sobre todo es por sífilis congénita. Esto sí es muy importante porque se los pueden llegar a preguntar. Dientes de Hutchinson, sífilis congénita, doctores, ¿vale? Y aquí prácticamente hay una pequeña descripción para que la lean. ¿Qué otra alteración podemos llegar a tener? Lo que les comentaba. Imagínense que su paciente le piden que abra su boca y llega de esta manera, doctores. Si se fijan, les comentaba que esto se llama tejido gingival, que es lo que va a estar recubriendo el cuello de mi dientecito, doctores. Entonces, en este caso, si se fijan, está hipertrófico, es decir, está aumentado de tamaño. ¿Cómo se lo van a describir a su doctor? El paciente tiene tejido gingival aumentado, no. Le van a decir, el paciente a la exploración interna de la boca tiene hiperplasia gingival, es decir, las encías están aumentadas de tamaño. Muy probablemente sienta dolor su paciente y refiera que ni los dientes, perdón, puede cepillarse, chicos, ¿vale? ¿Qué otras tenemos? Esto es otra cosa muy preguntable, chicos, que siempre se lo van a mencionar y se los van a preguntar. Las manchas de Koplik. ¿Alguien recuerda de qué eran características las manchas de Koplik? Son en el sarampión. Ahí dice. Ah, sí, cierto, dice. Bueno, sí, las manchas de Koplik son signos tempranos, o también se les puede denominar como signos premonitorios, de que va a haber de que va a haber el sarampión como tal. Son signos tempranos de sarampión. Si se fijan, van a ser estas pequeñas manchitas blancas. En la literatura las describen como pequeños granos de sal que van a estar sobre una superficie eritematosa o una superficie roja. En otras palabras, puntitos blancos sobre una superficie roja. Punto. Eso es las manchas de copa. Ahora imagínense que su paciente ustedes lo están explorando y le están explorando esta parte interna o la cara interna de las mejillas, doctores, y visualizan esto. Estos puntilleos rojizos que pueden llegar a ser inclusive violáceos, se denominan como petequias, doctores. Las petequias son como tal estas manchas rojitas causadas por la extravasación de sangre, es decir, prácticamente es sangre acumulada y son petequias, ¿vale? ¿De qué son características de estas petequias? De muchísimas patologías, doctores. Ahorita no vale la pena como tal mencionarlas, pero sí vale la pena que ustedes vayan empezando a describir lo que significan esto. Ya si ven esto en sus pacientes, ya no van a decir, el paciente tiene manchitas rojas a nivel de la mejilla, no. Van a decir, el paciente a la exploración interna, específicamente en la cara interna de la mejilla,
tiene la presencia de múltiples petequias a lo largo de todo el borde de la mejilla. Más o menos así lo pueden llegar a describir, ¿vale? Pero son petequias. Ahora bien, ¿qué otra cosa le tenemos que analizar a la parte interna de la boca? Esto no les es ajeno, doctores, porque ya lo vieron en anatomía y en microbiología, las famosas faringoamigdalitis virales y bacterianas. Recordemos un poco de la anatomía y qué tenemos que ver en mi paciente. Cuando le pidan que abra la boca, colegas, van a ver esta estructura. Vamos a tener como tal el paladar duro, que como su nombre lo dice, es una estructura rígida. Vamos a tener el paladar blando, que como su nombre lo dice, va a ser una estructura un poco más depresible. Vamos a tener la presencia de la úvula, que es esta estructura que está colgando. Y ojo, recuerden que la úvula está inervado por el décimo par craneal. ¿Recuerdan cuál es el décimo par craneal, doctores? El número 10. A ver. El vago. Exactamente, es el vago. ¿Por qué es importante que recuerden esto, doctores? Porque vamos a tener patologías en donde esta úvula no va a estar central. La úvula va a estar desplazada de esta manera, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿vale? Pero ya vamos a ver más adelante lo demás. ¿Qué otra cosa es importante? Que me identifiquen esto, doctores. Los pilares. Vamos a tener dos pilares. Un pilar anterior, que va a ser esta porción, doctores, que como tal es como la mitad de un arco iris, por así decirlo, es la forma. Y vamos a tener un pilar posterior, que justamente va a estar posterior a esta parte. ¿Qué vamos a tener dentro de los pilares? Vamos a tener estas estructuras, colegas, que son las tonsilas palatinas o también conocidas como las amígdalas, que les comentaba que es tejido linfoide. Y ustedes ya saben, cuando hay presencia de un proceso infeccioso, ¿qué va a pasar? Se hipertrofian. Y esta hipertrofia nos ayuda a clasificarla en base a qué tanto llega o a qué tanto me obstruye mi cavidad oral, se le denominan grados, doctores. Ahorita lo que me importa que sepan es las estructuras que van a visualizar, ¿vale? Entonces, pilar posterior, que es esta parte, pilar, perdón, pilar anterior, que es esta parte, pilar posterior, que justamente está en una parte más, pues sí, como tal, atrás, las tonsilas amigdalinas y la úvula. Ahorita van a ver por qué es importante. Y justamente les comentaba, la faringe es esa estructura que va a estar red atrás de la úvula. Y también es importante que la vean porque puede llegar a estar con presencia de eritematosidad, es decir, que esté de coloración rojiza. Y eso se le define como una faringitis. Les tengo imágenes más adelante para que les quede más claro, doctores. A ver, ok. Entonces, si se fijan, les llegara un paciente, doctores, imagínense que ustedes les dicen, ¿puede abrir la boca, por favor, señor? Y decir, ah, ya cuando lo hacen, imagínense que visualizan esto, doctores. Yo cometí el error al principio de decir que esto era una faringoamigdalitis. ¿Qué criterios tienen que cumplir para que sea una faringoamigdalitis? Uno, que se inflame la faringe o que haya un proceso inflamatorio en la faringe. Y dos, en las amígdalas, como su nombre lo dice, literal, colegas. En este caso, únicamente tenemos una, como tal, eritematosidad a nivel de la faringe, doctores, ¿vale? Por eso, como tal, no es una faringoamigdalitis, porque si se fijan, las amígdalas no están hipertróficas, ¿vale? Entonces, si ven rojizo y no ven amígdalas hipertróficas, muy probablemente es faringitis. ¿Cuáles son sus etiologías? Muchísimas, doctores. Ahorita me interesa que las sepan identificar únicamente, ¿vale? Ahora imagínense que le llega a su paciente de esta manera. Les piden que abra la boca y que diga, ah, ustedes visualizan presencia de eritematosidad a nivel del paladar blando. Y fíjense que ven aquí, doctores, ya tenemos aquí la presencia de las tonsilas palatinas hipertróficas. ¿Ustedes recuerdan cuál es la principal diferencia, doctores, de una faringoamigdalitis viral y de una faringoamigdalitis bacteriana? Así es una diferencia muy característica. Como tal, el tipo de moco no es una diferencia. La principal diferencia que ustedes tienen que determinar en una faringoamigdalitis viral y en una bacteriana, uno,
es que por lo general tenemos estas placas de color blanquecina adheridas a nivel de las tonsilas o a nivel de las amígdalas. Esto es un rasgo característico de una faringoamigdalitis bacteriana, doctores. La presencia de estas placas blanquecinas adheridas en la amígdala, como pueden ver en esta imagen. ¿Qué pasa en la faringitis viral? No las hay. Y otra cosa, la faringitis viral, aparte de no tener estas placas blanquecinas adheridas a nivel de las tonsilas o las amígdalas, esta se denomina como una faringitis viral, que es no necesita como tal un tratamiento farmacológico. Se me olvidó ahorita cómo se dice el término como tal. Es una faringitis autolimitada. ¿Qué quiere decir con esto? Que sí o sí el paciente se va a curar sin necesidad de tratamiento farmacológico. Puedes agregarle tratamiento no farmacológico, que son como medidas de tomar líquidos, tomar bebidas calientes, etcétera, pero no requiere de antibióticos las virales, doctores. ¿Por qué? Porque creamos resistencia a los antibióticos y luego los pacientes ya no me responden, por ejemplo, al ciprofloxacino, ¿no? O a la ampicilina, ¿no? Exactamente, únicamente es tratamiento sintomático, doctores, con paracetamol, ¿no? Lo que siempre recetamos. ¿Y qué pasa con la faringoamigdalitis bacteriana? Ese es otro cuento, porque ahí sí necesitamos tratamiento, este, prácticamente antibiótico, ¿vale? Entonces, seguimos con esta parte, doctores. Vamos a tener, imagínense que ustedes están explorando a su paciente y le piden que protruya la lengua hacia algún lado. En este caso, pueden hacerlo, por ejemplo, con un pañuelo, doctores, o con guantes, porque es importante explorar la lengua, sobre todo en las caras laterales, porque imagínense que su paciente lo están explorando de esta manera y detectan esta cosa. Esta cosa, si se fijan, es sumamente visible, o sea, es muy aparatosa, y esto se denomina como carcinomas linguales. Puede que les parezca raro ahorita, doctores, pero por ejemplo, yo tuve varios pacientes en tercerito que eran fumadores crónicos, y por ejemplo, ay, ya se me quitó el mute, ya. Y por ejemplo, estos fumadores crónicos, colegas, suelen desarrollar este tipo de carcinomas linguales justamente por el contenido que va a tener el tabaco, ¿vale? Ya veremos en otros cursos qué efectos causa el tabaco en el ser humano. Pero por lo mientras quédense en que ustedes tienen que explorarle todas las estructuras de la boca, doctores, visualizándole la mayor cantidad de caras posible. En este caso visualizamos las caras laterales de la lengua y esta es una patología que podemos llegar a encontrar, doctores, ¿vale? Ahora imagínense que le piden a su paciente saque la lengua lo más que pueda, ¿vale? Y ustedes observan esto, que la úvula no está central, sino que está más bien desviada, en este caso, hacia el lado izquierdo. Y si se fijan, este pilar anterior está elevado, pero ¿qué pasa con el pilar anterior del lado derecho? No se eleva, hay una ausencia de la elevación. Cuando ustedes vean esto, doctores, que tenemos una desviación de la úvula y que alguno de los dos pilares no se eleva, piensen en una parálisis del nervio vago. ¿Por qué? Porque el nervio vago justamente se encarga de la inervación de estas estructuras, doctores, ¿vale? Entonces, en este caso, parálisis del nervio vago. Esto es muy preguntable también en tercerito que se los hagan. Por el contrario, ahora imagínense que su lengua del paciente está así, ¿no? Le piden, abra la boca y saque la lengua, por favor. Y ustedes visualizan esto, doctores, que la lengua se va o protruye hacia algún lado. En este caso, que ustedes vean que la lengua se desvía, piensen muy probablemente en una lesión del nervio, del doceavo nervio craneal. ¿Recuerdan cuál es el doceavo nervio craneal, doctores? Hipogloso. El hipogloso, doctora, era el onceavo nervio craneal. Ah, no es cierto, era el noveno. Sí, era el noveno, perdón. El hipogloso es el noveno. Era el palatogloso, ¿no? Este, no, El bueno, no, accesorio.
No, el accesorio es el onceavo, ¿vale? En este caso, el doceavo, nervio craneal me inerva esta parte que son los músculos extrínsecos de la lengua, doctores. En este caso es el músculo, este, palatogloso, ¿vale? Este es el principal de la lengua. Entonces, cuando ustedes vean una simetría, en este caso de la lengua, ya sea hacia el lado izquierdo, doctores, o hacia el lado derecho, piensen en una alteración de este nervio, ¿vale? Sí, sí era el hipogloso. Una disculpa, me confundí. Entonces, cuando tengan, por ejemplo, que estén inspeccionando otra cara de la mucosa de la boca, pueden utilizar un abatelenguas, doctores. ¿Para qué? Para que nos ayude a visualizar sobre todo las estructuras laterales de la boca. ¿Por qué? Porque si le metemos el dedo al paciente, aunque sea con guantes, es más invasivo a que si yo agarro un abatelenguas y le empiezo a hacer hacia los lados, ¿vale? Entonces, si tienen un abatelenguas, pues sí acérquenselo, por favor, doctores, para que les sea más útil. Imagínense que ustedes están explorando a su paciente, están viendo la mucosa de la boca, están haciendo el labio inferior para visualizarlo y observan esta lesión. Esto es muy común, doctores, que ustedes lo lleguen a ver. Se fijan, es una placa blanquecina que está descansando sobre un borde eritematoso. ¿Qué es eso? Ah, son úlceras aftosas, ¿vale? Estas úlceras aftosas son lo que se les puede llegar a conocer como los fuegos, ¿no? Que les salen a nivel de los labios. Estas es como las características más importantes que tienen que saber a nivel de la mucosa labial. Ahora bien, tenemos también alteraciones en la lengua. El objetivo es que se aprendan las patologías más comunes y las más importantes para que ustedes las puedan llegar a identificar. Imagínense que su paciente le piden que saque la lengua y les aparece esto, doctores, como si tuviera zonas como más blanquecinas a lo largo de toda su lengua y otras zonas como que estuvieran más rojitas. Esta se le denomina como lengua geográfica, doctores, y le van a decir a su paciente, ¿es malo? ¿Le va a pasar algo? No, son alteraciones o trastornos benignos. No le va a pasar nada al paciente, únicamente es una característica que va a tener su lengua, doctores, ¿vale? Se le denomina como que tiene características en mapa, justamente porque hay regiones que son más blanquecinas y otras que son más rojizas, ¿vale? Ahora bien, imagínense que su paciente les llega y ven esto, doctores, que son como pequeñas zonas de color negruzco a lo largo de la lengua. Este se le denomina como lengua negra vellosa. La verdad es muy raro de ver. Yo nunca lo he visto y yo le pregunté a mis compañeros inclusive si la vieron y tampoco lo han visto, doctores. En este caso, también se puede llegar a asociar con un trastorno benigno, doctores. Sobre todo, puede llegarse a asociar, por ejemplo, con una cándida. Y ya sabemos que uno de los agentes más comunes de cándida es Candida albicans. Si bien no es su lesión más característica, porque si recuerdan, Candida albicans generan algo que se llama leucoplasia, puede llegar a presentar estas lesiones de color negruzco, doctores. Lo importante es que se queden es que son benignas, no se espanten si las ven en su paciente, pero sí la van a describir en sus historias clínicas y se las van a informar a su doctor, ¿vale? Ahora imagínense que ven esto, doctores, como una lengua agrietada o también denominada lengua fisurada. Esto se dice en la bibliografía que es como cuando, no sé, estás comiendo piña y ya sientes que te raspa, ¿no? Eso es como la lengua como tal fisurada. ¿Es maligno? No. Puede llegar a aparecer inclusive como un proceso degenerativo a nivel de la lengua, doctores. Conforme avanza la edad puede ir apareciendo esto. Pero ¿qué pasa? Esto no es como tal, un trastorno maligno, es un trastorno benigno, doctores, que como tal va a generar surcos que se van a ir formando a lo largo de la lengua y puede que llegue a causar irritación en el paciente. Es el único síntoma o lo único grave, por así decirlo, que le provoca a mi paciente, pero no es algo, maligno, doctores. Ahora imagínense que ven esta lengua, ustedes la ven sumamente brillosa y no ven como tal así bordes, ¿no? Como las típicas, líneas que ustedes verían en una lengua, ¿no? Esta se le denomina como una lengua lisa o también como glositis atrófica. Esta lengua, lisa
también se le describe como que ha perdido las papilas gustativas. Si recuerdan, tenemos distintos tipos de papilas gustativas a lo largo de la lengua, doctores. Como tal, estas papilas me dan el aspecto de que esta lengua no se alisa, sino que esta lengua tenga como estos pequeños surquitos o estos pequeños hoyitos que le dan su forma característica. Cuando no tengo presencia de estas papilas, suele haber esta lengua lisa, doctores, ¿vale? Y si se preguntan, ¿puede haber alteraciones gustativas en esos pacientes? Depende del tipo de papila gustativa que se va a alterar. Pero por lo pronto, quédense que si es lisa, muy probablemente tenga este inconveniente, doctores, ¿vale? Esto es lo que les comentaba de la Candida albicans, de la candidosis. Esto sí es característico de esta infección por las especies de Cándida, doctores. ¿Por qué? Porque tenemos esta capita, por así decirlo, que se denomina como una superficie en rojo vivo, justamente porque tenemos una porción central que está eritematosa y lo está rodeando unos bordes que son como una placa blanquecina a lo largo de la lengua, doctores. ¿Únicamente puede llegar a causar esta capita blanca en una infección por cándida? No. También se puede llegar a presentar, por ejemplo, en pacientes con inmunosupresión. Y esto sí lo pueden llegar a ver en sus hospitales de medicina interna. Cuando vean pacientes que están bajo tratamientos inmunosupresores, ¿qué quiere decir esto? Son tratamientos que me regulan el sistema inmunológico para que mi paciente, por ejemplo, en algún caso que por decirles ahorita, no rechace un trasplante, por ejemplo, controlamos cómo está actuando el sistema inmunológico y evitamos, por así decirlo, el rechazo al trasplante. Estos pacientes también pueden llegar a desarrollarlo. Y por ejemplo, también pacientes sometidos a quimioterapia, inclusive con corticoides como la prednisona. Pero quédense que lo más común es por Candida albicans. Y les comentaba, es importante mirar tanto las caras laterales de la lengua como como la cara superior y la cara inferior. Esta es otra alteración de la cara lateral, doctores. Esto se le denomina como leucoplasia. ¿Qué es la leucoplasia? Igual, son como pequeñas capas blanquecinas que van a tener bordes elevados. Si se fijan, no es algo que sea plano, sino que se ve como lesiones elevadas y van a ser asintomáticas en mi paciente. Por lo general va a acudir porque algún familiar le dijo, se te ve algo en la lengua, pero él como tal no va a sentir nada. De la misma manera, doctores, este trastorno puede llegar a ser causado por algún tipo de infección, por ejemplo, por virus de Epstein-Barr, que ya veremos en las clases de otorrino en otros cursos, que el virus de Epstein-Barr te puede llegar a causar este tipo de leucoplasias o placas blanquecinas elevadas en mi lengüita. ¿Es el único agente? No. También se puede llegar a ver en infecciones por VIH y SIDA. ¿Qué pasa en VIH y SIDA? Que tardan muchísimo y no a todos los pacientes les suele aparecer, doctores. Esto ya sería como en estadios sumamente crónicos y en pacientes, sobre todo que están sometidos a corticoides, como lo veníamos diciendo, la prednisona, doctores, ¿vale? ¿Qué otras tenemos aquí, doctores? Les comentaba, cuando ustedes vean esto sí va a ser muy común que lo vean, que le levanten la lengua al paciente y vean como estas pequeñas bolitas violáceas o todos estos trayectos como eritematosos, medio negruzcos, medio pardos. Esto es totalmente benigno, doctores, y se lo van a describir a su doctor como venas varicosas. No van a ser dolorosas al paciente, doctores. Suelen aparecer de la misma manera por la edad avanzada y se definen como pequeños aumentos de volumen. Si se fijan, aquí tenemos bolitas que sobresalen a nivel de la cara inferior de la lengua y van a ser redondeados, doctores. Van a ser sobre todo de color púrpura o de color azul oscuro. Les comento que estas dilataciones a nivel de la lengua son totalmente benignas, no tienen importancia clínica. No porque mi paciente tenga esto, tiene más riesgo de infecciones, no. Esto es totalmente benigno, doctores. Ahora, ¿qué pasa si ya vemos este tipo de estructuras que se denominan como las úlceras aftosas? De la misma manera como podían aparecer en los labios, doctores. Cuando hay una úlcera, eso sí, no es que puede llegar a ser maligno, pero sí lo debemos de tratar. Sí requiere un tratamiento específico mi paciente, ¿vale? Por lo general se dice que se cura en unos 7 a 10 días cuando se le da un tratamiento adecuado y lo importante de aquí es identificar de una vena varicosa a una úlcera aftosa. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es la diferencia? Pues que la úlcera,
por lo general, produce estos trayectos más tortuosos. ¿Qué significan tortuosos? Que están más prominentes, ¿vale? Y la úlcera actosa duele. Van a ver esta placa, esta plaquita blanca sobre una base eritematosa que con que ustedes la palpen con el abatelenguas le va a doler al paciente, cosa que aquí no va a haber presencia de esta úlcera, doctores, ¿vale? Otra que tenemos es este que se denomina como un parche mucoso que va a ser característico de la sífilis. La verdad es que también es muy raro, doctores, porque la sífilis suele tener sobre todo manifestaciones a nivel dermatológico. Ya veremos igual en otras clases cuáles son estas, pero este parchecito de la sífilis no es muy característico, doctores. Lo que veíamos de la misma leucoplasia, entonces en esta ya no vamos a hacer tanto énfasis. Vale. Eso fue como tal la parte de boca, doctores. ¿Tienen alguna duda? Justamente, el doceavo par craneal, como lo dijo la doctora, es el hipogloso. Y cuando ustedes vean que mi paciente no puede hacer movimientos con la lengua, ustedes le van a pedir al paciente, van a colocar, a ver, van a colocar su dedito a nivel de la mejilla. Esto es por fuera, doctores. Ustedes colocan por fuera su dedo en la mejilla y le van a pedir al paciente que con su lengua trate de empujar su dedo. Si ustedes ven que no puede hacer este movimiento, muy probablemente se trate de una alteración del doceavo par craneal, que es el hipogloso, doctores, ¿vale? ¿Por qué? Porque me inerva los músculos extrínsecos, que entre ellos es el palatogloso, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí, doctores? No, doctor. Perfecto, chicos. Ahora vamos a pasar como tal a la parte de cuello, que ya es la última parte que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a tener clase con el doctor Canek, chicos, para empezar con la parte de exploración de piel y sus anexos, pero hubo un inconveniente y la vamos a cambiar para el miércoles. De todos modos, les aviso por el grupo sobre estos cambios. ¿Qué es importante del cuello, doctores? De hecho, nosotros ahorita estamos en el JOCO, doctores, y acabamos de ver muchos casos que tienen que ver con el cuello y su importancia clínica que esto tiene, doctores, ¿vale? A grandes rasgos, lo vamos a dividir en dos triángulos. Sé que en anatomía ustedes lo dividieron como en hasta cinco triángulos, no seis, no sé cuántos se dividen. Pero aquí, para fines prácticos, lo vamos a dividir en dos triángulos. Un triángulo anterior, doctores, y un triángulo posterior. En el triángulo anterior, como cualquier otra estructura en anatomía, tenemos delimitaciones. En la parte de arriba va a estar delimitado por esta parte que es la mandíbula, doctores, ¿vale? A nivel lateral va a estar delimitado por el músculo esternocleidomastoideo. Y de manera medial va a estar delimitado, si se fijan, por la línea media que va a pasar por mi cuellito. Estos son como tal los límites que va a tener mi triángulo anterior, doctores. Ahora bien, mi triángulo posterior, ¿qué es en esta parte? ¿Cuáles van a ser sus límites? De manera inferior vamos a tener el transcurso de la clavícula, ¿vale? A nivel lateral vamos a tener al músculo trapecio, que es esta estructura, doctores. Y de manera medial vamos a tener el otro vientre del músculo esternocleidomastoideo, ¿vale? ¿Qué es importante de acá? Que a lo largo de estos músculos, sobre todo del músculo esternocleidomastoideo, si recuerdan sus clases de anatomía, van a transcurrir grandes vasos, colegas. Estos grandes vasos del cuello son importantes que los recuerden, sobre todo la arteria carótida y la vena yugular externa, porque vamos a tener signos clínicos fundamentales en estos pacientes. Es importante que ustedes recuerden esas estructuras, doctores. Esternocleidomastoideo, músculo trapecio, tengamos aquí la clavícula y recuerden estos triángulos, porque ahorita en la exploración lo vamos a ocupar. Si se fijan, aquí es un resumen de todos los vasos sanguíneos que discurren a lo largo del cuello. Les comentaba, ustedes con que aprendan qué pasa la vena yugular externa en esta región o superficial al músculo esternocleidomastoideo y que tenemos también la arteria carótida, que esta sí lleva más en la parte medial del cuello, es suficiente, doctores. Estas dos estructuras, vena yugular externa a nivel superficial del esternocleidomastoideo
y la arteria carótida, que es tiene una localización más medial, con eso están más que servidos, doctores. Vamos a poner el ejemplo de por qué es importante la vena yugular externa. Vamos a tener algo que se denomina como ingurgitación yugular, doctores. ¿Han escuchado sobre esta ingurgitación yugular? ¿La llegaron a ver en algún caso de ICB o en alguna de sus materias? Ok. Entonces, en este caso, doctores, la ingurgitación yugular, exacto, es como cuando se salta la venita, doctor, ¿vale? En este caso, la vena yugular externa, que es importante que con ustedes la simple inspección de su cuellito, doctores, imagínense que vieran esto. Ya con la simple inspección pueden sacarle oro a su paciente en cuanto a su descripción. La ingurgitación yugular, por lo general, esto es importante, se presenta por una insuficiencia cardíaca, sobre todo una insuficiencia cardíaca de tipo derecha, porque ya veremos en las clases de cardiología en otros cursos que la insuficiencia cardíaca derecha provoca signos de retención de líquidos. Entre ellos podemos llegar a producir hipertensión portal, edema de miembros inferiores e ingurgitación yugular, doctores. De hecho, tenemos un signo que se denomina como signo o el reflejo, perdón, hepatoyugular, justamente porque imagínense que aquí tiene su hígado el paciente, ustedes se lo palpan, generan presión y al momento que se lo palpan, ustedes ven cómo el volumen va aumentando a nivel de la vena yugular externa. Ya lo iremos viendo en otras clases, doctores. ¿Qué es lo importante ahorita? Que la ingurgitación yugular la vamos a dividir en 3 grados. ¿En base a qué? En base a qué tanto me afecta los tercios del músculo esternocleidomastoideo. Vamos a poner el ejemplo. El de primer grado, doctores, si se fijan, va a llegar hasta acá. Prácticamente se dice que llega hasta el tercio inferior del esternocleidomastoideo. Vamos a dividirlo en 3 tercios, doctores. Vamos a hacer el tercio inferior, tercio medio y el tercio superior. El primer grado llega hasta el tercio inferior, es decir, únicamente abarca un tercio del esternocleidomastoideo. ¿Qué pasa con el segundo grado, doctores? Abarca hasta los 2 tercios del esternocleidomastoideo. ¿Qué quiere decir? Que abarca el tercio inferior y abarca hasta el tercio medio. Prácticamente se puede decir, pues 2 terceras partes del músculo. Y ya la ingurgitación yugular de tercer grado es la que abarca todos los tercios del músculo esternocleidomastoideo, tanto el tercio inferior como el tercio medio, al igual que el tercio superior, doctores, ¿vale? Eso es importante que lo recuerden, porque va a ser muy característico de sus pacientes, sobre todo con insuficiencia cardíaca. ¿Es la única etiología que lo produce? No, pero es de las más importantes. Otra en la inspección, doctores. Vamos a tener que observar el cuello de mi paciente y sobre todo es importante que lo sienten. ¿Por qué? Pues porque muchos pacientes son altos y pues no se les puede llegar a explorar de manera adecuada. Otra cosa fundamental, deben pedirle que se descubra todo, si se puede, ya saben, doctores, se presentan, dice que son estudiantes de medicina, si permiten hacerle la exploración, se van y se lavan las manos y le preguntan, ¿cree que sea posible quitarse la playera? Porque esto les va a ayudar muchísimo, doctores. El paciente de manera ideal tiene que estar descubierto, no tiene que tener nada encima. Y sobre todo, esto hace énfasis a que, por ejemplo, las mujeres suelen llegar a tener collares o suelen llegar a tener estos accesorios a nivel del cuello. Tienen que pedirles que se los quiten, doctores, porque pueden llegar a no ver algún tipo de alteración. Por ejemplo, imagínense que una paciente tenía un collar ostentoso de esta manera y ustedes por esa razón no visualizaron esto. ¿Esto saben cómo se llama, doctores? Estas como líneas, esto se llaman estriaciones, doctores. Esto que ven como capitas blanquitas, ¿vale? ¿Saben cómo se llama esto, este signo, doctores? Acantosis nigricans. Justo, ¿no? La cantosis nigricans. Otra cosa fundamental, cuando ustedes vean esto en el cuello de sus pacientes, no se van a quedar ahí. Van a ir a explorarle la región de la zona axilar. Le van a pedir que levante los brazos y se tiene que evidenciar también en los pliegues axilares, no únicamente en los pliegues del cuello. En ambos se tiene que ver, ¿vale? Y ya sabemos, ¿no? La típica que es
característico de una resistencia a la insulina, que muy probablemente puede llegar a generar diabetes, ¿no? Ahora, doctores, imagínense que su paciente lo están viendo su cuello y tiene esto. ¿Saben cómo se llaman estos como, digámoslo ahorita, como colgajos que sobresalen del cuello? ¿O conocen algún familiar ustedes que lo tenga? Bueno, esto se le denomina como acrocordones. Los acrocordones pueden llegar a ser significativos a nivel clínico, a nivel médico, porque se pueden llegar a asociar, por ejemplo, con alguna dislipidemia o con alguna alteración en los lípidos, ¿vale? Entonces, estos se llaman acrocordones y eso se llama acantosis nigricans, doctores. Ahora, ¿qué le voy a evaluar cuando tengo a mi paciente en la inspección del cuellito? Vamos a evaluarle la longitud del cuello y este se le puede llegar a determinar como corto, largo o normal y como tal no hay medidas específicas, doctores. No es como por ejemplo que yo le mire el cuello, si mide más de 20 es largo y si mide menos de eso es corto. No, únicamente vamos a ir haciendo como no sé cómo decirlo, un tanteo, por así decirlo de si su paciente tiene el cuello largo, lo tiene normal o lo tiene muy corto. Además, es muy evidente, doctores, cuando un paciente tiene el cuello largo a cuando un paciente tiene el cuello corto. Es muy evidente, ustedes lo van a ver. El volumen del cuello. Si, por ejemplo, no sé si han visto, pero hay pacientes que tienen cuellos muy anchos. Inclusive, no sé si han visto un fisicoculturista que tiene un cuello muy largo, muy grande él, por ejemplo, tiene un volumen del cuello muy ancho y en este caso el paciente pues tendría un volumen del cuello normal. Esto también es importante por las alteraciones que, por ejemplo, tenemos en una ingurgitación yugular, ¿vale? Si hay presencia de masas o bultos visibles, como les comentaba aquí, estos bultitos se les denominan como acrocordones y es un tipo de masa o tumoración que puede llegar a aparecer a nivel de del cuellito, doctores o por de su defecto, si hay presencia de lo que veíamos que son tortuosidades vasculares. Algunas patologías del cuello, como pueden llegar a ser aneurismas, las aneurismas, no sé si, bueno, creo que no lo han escuchado. Hagan de cuenta que ya saben cómo es la arteria, ¿no? La arteria tiene un trayecto de manera recto. Las aneurismas ocurren sobre todo en enfermedades que afectan la colágena. ¿Por qué? Porque la colágena está presente en las arterias, doctores. ¿Qué pasa? Que debilitan las paredes de las arterias y hacen que estas arterias, en vez de un trayecto lineal como la conocemos, se hagan de manera tortuosa, es decir, se hagan pequeños bultitos a nivel de la arteria. Eso es un aneurisma, doctores. Y los aneurismas tienen que ser muy grandes para que puedan llegar a ser perceptibles en el cuello, pero se pueden llegar a ver como tortuosidades vasculares, ¿vale? Otra cosa en la inspección, al igual, esta fue la inspección de, digamos, estática, doctores, es decir, mi paciente no realiza ningún tipo de movimiento. Ahora tenemos la inspección dinámica. Esta inspección dinámica, como su nombre lo dice, le vamos a pedir al paciente que realice muchos movimientos. Los típicos que ustedes conocen, doctores. Le voy a pedir que por favor flexione su barbilla hacia adelante. Le voy a pedir por favor que haga su cabeza hacia atrás. Le voy a pedir, por favor, etcétera, ¿no? Todos esos movimientos, que gire su cabeza hacia la derecha, que gire su cabeza hacia la izquierda, que haga círculos con su cabeza, ahora del lado contrario, etcétera, doctores. Todos esos movimientos se los tienen que llegar a pedir al paciente. Por ejemplo, hoy nos llegó a consulta de ahí de yesos una paciente que no podía hacer la rotación derecha ni la rotación izquierda con su cuellito. Además, cuando la estábamos valorando y le pedimos también a la paciente que hiciera hacia arriba sus hombros, había una debilidad muscular muy notoria, doctores. En ese caso, pudo haber sido a causa de una alteración en el nervio accesorio, ¿vale? Pero eso es solo un ejemplo de cómo les pueden llegar a venir los pacientes, ¿vale? Entonces, ¿qué otra cosa tenemos que examinar? Sobre todo, cómo está la posición y cómo está la movilidad de la cabeza. Les pongo un ejemplo de posición y movilidad de la cabeza. Imagínense que les llega a su paciente de esta manera, doctores. Si se fijan, no es una posición central
con respecto al eje de su cuerpo, sino que tiene una desviación, en este caso se dice una desviación de 20 grados, pero prácticamente tiene una desviación hacia la derecha, doctores. ¿Ustedes pensarían en algo si vieran este paciente así? ¿O se imaginarían algo, doctores? Bueno, pues en este caso el pacientito tiene un espasmo muscular, doctores. Específicamente se le denomina, muy probablemente la han escuchado, como tortícolis. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una contracción aumentada del esternocleidomastoideo, en este caso del lado derecho, que provoca que se jale la cabeza hacia el mismo lado. Esto se le denomina como una tortícolis, doctores. Tortícolis, perdón. Y en este caso, si se fijan, mi paciente está recto con respecto a la línea media del cuerpo. Esa es la importancia que ustedes vean la posición y la movilidad de la cabeza, buscando espasmos musculares. Ahora bien, ya hicimos todo lo de la inspección de cuello, que si se fijan son varias cosas. ¿Qué nos interesa en la palpación? Nos va a interesar sobre todo dos cosas. Quédense con estas dos cosas. Palpación de ganglios linfáticos, doctores, y palpación de la glándula tiroides, ¿vale? Una disculpa si se escucha un poco de ruido, ¿vale? Pero es mi perro. Entonces, en el caso de la palpación de la glándula tiroides, doctores, vamos a tener una maniobra. Es súper preguntable. Se las van a estar preguntando toda su carrera y más en tercerito porque van empezando. ¿Cómo se llama la maniobra con la cual yo puedo palpar la glándula tiroidea? Ah, se denomina como maniobra de Kervin. La maniobra de Kervin me ayuda para la palpación de la glándula tiroidea. Doctores, ustedes que llevaron farmacología de la glándula tiroidea y ya llevaron anatomía y así, ¿yo puedo palpar una glándula tiroides en condiciones normales, doctores? ¿Ustedes creen que se pueda palpar en condiciones normales? No, Justamente, no se puede palpar en condiciones normales. Ya verán en cursos de endocrinología y toda esa parte, la glándula tiroides es un tejido que está en constante cambio. Es un tejido hormonosensible, es decir, alteraciones hormonales provocan que se haga más grande o que se haga más chiquito, sobre todo en las etapas de embarazo, cuando el niño va creciendo y cuando ya estamos en una etapa adulta, pues va disminuyendo de tamaño. Pero justo en condiciones normales, ok, se denomina maniobra de, así se llama la maniobra, maniobra de Kervin. Si se fijan, aquí está el nombrecito, Kervin. Esta maniobra de Kervin sirve para la palpación de la glándula tiroidea, doctora, ¿vale? Entonces, para hacer la maniobra de Kervin, ¿qué es importante? Ahorita voy a ver si puedo prender mi cámara para más o menos enseñarles. ¿Sí, doctora? Entonces, ok. Entonces, ¿qué es importante? Necesito que identifiquen estas estructuras, doctores. Ya saben por anatomía que tenemos este cartílago tiroideo. Abajo del cartílago tiroideo vamos a tener su amigo el crico, ¿no? Que es el cartílago cricoides. Por debajo de estas dos estructuras, que es del tiroides, que es el más superior, y por debajo del cartílago cricoides, que es el inferior, vamos a tener aquí a la glándula tiroidea. Ahorita a grandes rasgos, ¿cómo se dividía esta glándula? En un istmo, que prácticamente es esta parte o esta cosita que me une los dos lóbulos, y prácticamente los dos lóbulos tiroideos, que es el derecho y el del lado izquierdo, doctores, ¿vale? Para la maniobra de Kervin es importante que identifiquen estas tres, el cartílago tiroides, el cricoides y la glándula tiroidea. Con eso la tienen para hacer la maniobra, chicos. Ahorita se las explico. Y la palpación de los ganglios linfáticos. Muy probablemente ustedes ya han visto cómo se hace. Ay, perdón, se mutió. Entonces les decía, la palpación de los ganglios linfáticos, probablemente ustedes ya han visto cómo se realiza, pero de todos modos la vamos a hacer para que ustedes practiquen. Entonces, ¿cómo van a palpar los ganglios linfáticos, doctores? Son todos estos los que ustedes tienen que llegar a palpar.
Son cadenas ganglionares, como se pueden imaginar. Vamos a tener sobre todo los ganglios linfáticos preauriculares. ¿Qué significa esto? Que están por delante del oído. Son estos que ustedes tienen adelante del trago o del oído. Los auriculares posteriores, doctores, como su nombre lo dice, van a estar por detrás de su pabellón auricular, ¿vale? Entonces, de manera inicial, ustedes cuando tengan a su paciente, ya sea que se coloquen detrás de ellos o enfrente, van a palpar por detrás de la oreja y delante de la oreja. Eso para empezar, doctores, que les quede claro. Tenemos otro tipo de ganglios, doctores, que son los occipitales. Estos no hacen falta que los palpen porque no los van a sentir, doctores. Están sumamente profundos, no se palpan. Ustedes después que ya palparon detrás de la oreja y por delante de la oreja, se van a ir bajando, doctores. Vamos a ir bajando a nivel de las cadenas ganglionares submentonianas y submaxilares. Es decir, yo toco a mi paciente detrás de la oreja, adelante de la oreja y prácticamente me paso por debajo de la boca, palpando los ganglios submentonianos y los ganglios submaxilares. Posteriormente, ya que palpé estos dos, bueno, estas cuatro, me voy a pasar al trayecto del músculo esternocleidomastoideo. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener dos tipos de ganglios, doctores. Los cervicales. Los cervicales superficiales y los cervicales posteriores. Sobre todo, los cervicales superficiales, ustedes los van a palpar en el triángulo anterior, que ya vimos las delimitaciones, y los cervicales posteriores en el triángulo posterior. Ya que palpamos esto, ahora nos vamos a los supraclaviculares. ¿Dónde están los supraclaviculares, perdón? Como su nombre lo dice, están por arriba de la clavícula, están a nivel de las fosas claviculares. Pálpense ustedes ahorita la clavícula, doctores, y si se fijan, van a tener como pues sí, como tal, como bordes por encima de la clavícula. Esos van a ser como tal, donde ustedes van a palpar los ganglios supraclaviculares, doctores, ¿vale? Se denominan fosas, en este caso es en la fosa clavicular, ¿vale? Está por encima de la clavícula y ustedes van a pasar las yemas de sus dedos a lo largo de todo ese trayecto del paciente, doctores, ¿vale? Ustedes ya que hicieron los supraclaviculares, mira, si se fijan es esta partecita, ¿no? Que está por encima de la clavícula, esas son las fosas. Ya que palparon esta parte, se van a ir por debajo de la clavícula. ¿Cómo se llamarán esos ganglios? Ah, pues infraclaviculares, por debajo de la claviculita. Ustedes lo van a ir palpando, doctores. A lo mejor ustedes ahorita se preguntan, pero ¿cómo se va a sentir el ganglio? ¿Cómo lo voy a estar sintiendo? ¿Se siente algo? Solo eso, doctores, se los va a dar la práctica. A nosotros nos ha costado muchísimo encontrar algún paciente que se le sienta algún tipo de ganglio o de cadena ganglionar, pero hemos tenido solo, bueno, pocos pacientes que realmente se le han sentido. Cuando ustedes vayan teniendo más práctica clínica y vean más este tipo de pacientes, se les irá haciendo más fácil y verán sobre todo cómo se palpa un ganglio cuando ustedes lo palpen y cómo se debe palpar de manera normal, que por lo general no se siente, ¿vale? Sé que ahorita es un poco difícil a lo mejor para ustedes, pero conforme vayan agarrando práctica, van a ir sintiendo más cosas. Esto es práctica, colegas, práctica, práctica y más práctica. Ahorita lo importante es que se me queden con todos los ganglios que ustedes van a explorar para que cuando estén enfrente del paciente, pues no se queden con cara de ¿qué voy a hacer, no? Ya sepan qué hacer, doctores. Y ya por último, vamos a tener la maniobra de Kervay. Ok. Si se fijan, aquí están las indicaciones que le tengo que decir a mi paciente, doctores. Déjenme ver si puedo encender mi cámara. ¿Sí se me ve, doctores? Sí, ¿no? Sí, sí se ve. Ok, miren. Esta maniobra de Kervin puede que sea un poco complicada ahorita para ustedes. Inclusive para nosotros todavía suele llegar a ser complicada, doctores. ¿Qué le van a pedir al paciente? Ustedes, doctores, se van a colocar detrás de su paciente. Imagínense que ustedes están detrás de mí. Le van a pedir a su paciente que se siente en la silla. Ustedes se van a colocar detrás del paciente. Le van a pedir, doctores, que incline su cabeza hacia atrás de esta manera. ¿Vale? Si se fijan cómo está inclinando la cabeza, doctores.
¿sí? Sí. Le van a decir, señor, puede hacer como si tragara o como si pasara. Ay, me pareció que no se me escuchaba. ¿Ya se me escucha, doctores? Ya se escucha. Gracias. Ok, vuelvo a decir, no se preocupe. Le pides al paciente que se siente, se colocan detrás del paciente, le pides que incline la cabeza y le van a decir, colegas, va a ser como si tragara o como si pasara saliva o como si estuviera tomando un vaso de agua. ¿Por qué es importante esto, doctores? Al momento de que se pasa la saliva, colegas, ascienden estructuras a nivel aquí de nuestra garganta. Sobre todo va a ascender el hueso hioides y va a ascender inclusive la glándula tiroidea. ¿Qué pretendemos con esta técnica? Que cuando mi paciente trague saliva, ascienda la glándula tiroidea y al momento que ascienda, yo la palpe. Les comentaba, en condiciones normales no se va a palpar. Les va a costar muchísimo trabajo al principio tratar de detectar algo, porque realmente son estructuras que pasan desapercibidas a la palpación. Se los va a ir dando la práctica, pero lo importante ahorita es que ustedes vayan haciendo la técnica. Entonces, seguimos. Recapitulando, ¿se puede sentar? Puede inclinar su cabeza hacia atrás, puede hacer como si tragara un vaso de agua y ustedes, cuando esté así su paciente, como en esta imagen, doctores, ustedes le van a poner sus manitas de esta manera. Se dice que ustedes tienen que llegar a identificar este cartílago, que es el cartílago cricoides. ¿Cómo lo pueden llegar a identificar? Cuando ustedes sientan esto que se llama como la manzana de Adán, váyanse un poquito más abajo. Váyanse un poquito más abajo y a lo mejor ustedes ahorita no sienten nada, pero abajito de esta que se denomina como manzana de Adán, tenemos este cartílago cricoides, doctores, ¿vale? Ahorita ustedes recuerden, manzanita de Adán, abajo. Ahí van a estar palpando ustedes, doctores. Ahora sí, lo próximo que sigue es hacer esto, doctores. Vamos a tratar de hacer con nuestros dedos de en medio una, ¿cómo se le puede decir? Un desplazamiento de nuestra tráquea hacia un lado. ¿Qué quiere decir esto? Que con sus dedos, deja ver si se puedo acercar más. Con sus dedos, doctores, van a hacer este movimiento. Manzana de Adán, abajo, y voy a tratar de hacer un desplazamiento de manera hacia el lateral. Fíjense, así. ¿Vale? Están mis dedos así hacia medial. Yo voy a hacer el desplazamiento lateral, así. ¿Vale? Y ahora sí le voy a decir a mi paciente, puede hacer como si tragara saliva. Y ya que ustedes hicieron este desplazamiento lateral de la tráquea, le piden al paciente que trague saliva. Si se fijan, al principio ustedes van a sentir como que algo sube. Eso, doctores, va a ser como tal el hueso hioides, no va a ser como tal la tiroides. Poco a poco la práctica clínica, chicos, les irá diciendo si eso sigue siendo el hueso hioides o algún cartílago, y ustedes ya van a sentir cuando digan, no, esto no es ni el hioides ni el cartílago. Muy probablemente se trate de un bultito, ¿vale? Estos bultitos son difíciles de palpar, chicos. Realmente con la clínica tienes que ser súper bueno para palparlos, pero tenemos que aprender a hacer este tipo de maniobras, chicos. Y ustedes, cada que lleguen ya con su paciente, ya sea en una consulta de primer, segundo nivel, la practiquen y poco a poco vayan agarrando más técnica en su exploración, chicos, ¿vale? Yo sé que es difícil esta técnica y a lo mejor tienen muchas dudas, pero hasta el momento, ¿vamos claro? ¿Sí les está quedando más o menos la técnica? Sí, doctor, todo bien. Vale. De todos modos, por eso les puse esto. Estos son los pasos para palpar la glándula tiroidea. Ahorita yo se los traté de decir con palabras burdas como para que se entendiera más, pero esto es como la técnica adecuada para la palpación de la glándula, ¿vale, chicos? Y esta es otra imagencita que les quise meter, les comento. Cuando ustedes sientan esta parte, como si sintieran la manzana de Adán, váyanse más abajo y palpen esta parte. Esto como tal es donde nosotros vamos a retraer hacia lateral o hacia medial, como lo quieran ver, y le vamos a pedir ahora sí que trague saliva. ¿Por qué? Porque les comentaba, tanto la glándula tiroidea como, como los cartílagos tienden a ascender en la deglución. Entonces nosotros lo que queremos dejar prácticamente es que mi glándula tiroidea quede expuesta.
quede para que lo pueda yo palpar, ¿vale? Eso es lo mismo, palpación de la glándula tiroidea a nivel del cartílago cricoides, lo que les acabo de explicar. Y ya por último tenemos estas patologías, chicos. Ya veremos en la clase de los síndromes que tenemos hallazgos que nosotros podemos llegar a encontrar en la glándula tiroidea. ¿Han escuchado acerca del bocio, chicos? Creo que sí, ¿no? Ya han visto un poco de clases de tiroides, ¿no? ¿Les suena el bocio de algo? ¿No? Bueno. El bocio como tal va a ser este crecimiento de manera normal o estos bultitos que podemos llegar a palpar en mi glándula tiroidea, ¿vale? Esto sobre todo es característico, chicos, de enfermedades tiroideas, específicamente en el hipertiroidismo, ¿vale? El hipertiroidismo me genera bocios palpables. Entonces, y no solo eso, me pueden llegar a generar otros factores de riesgo como exposiciones a radiaciones, etcétera, ¿vale? ¿Qué es lo importante? Que ahorita ustedes vayan diferenciando que hay diferentes tipos de bocio. Puede haber un crecimiento difuso como tal de la tiroides. En este caso, en el crecimiento difuso, se dice que no se palpan bultitos como tal, sino que como tal se palpa una glándula tiroides agrandada, chicos. Lo van a palpar, o se dice en la literatura, como si literal, no únicamente el istmo, que es esta parte que une a las, si se fijan, el istmo está súper grande, era como forma de H, y si se fijan aquí ya hasta parece una, no sé, como una M invertida, ¿no? Por así decirlo. Van a palpar no solo un crecimiento del istmo, que es lo que une a los dos lóbulos, sino también un crecimiento de los lóbulos. Se podría decir que van a palpar un bultote a nivel de la tiroides, básicamente. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un bocio ya como tal? El bocio puede presentar nodulaciones, en este caso de manera únicas o de manera múltiple, que se le denomina como bocio único o bocio multinodular. El bocio único es súper difícil de palpar, chicos. La literatura menciona que sí necesitamos como tal estudios de imagen o estudios complementarios para visualizar este tipo de nodulaciones, porque no son muy palpables con la exploración física. Se dice que así me decían mis doctores, o sea, los que eran muy, muy buenos y ya llevaban mucho tiempo, que ellos sí lo palpaban, que inclusive ya con la primera maniobra ya hasta te delimitaban el tamaño y tal. Y pues puede que sí, pero pues ellos ya son expertos, ya son doctores y eran endocrinólogos. Nosotros que somos todavía estudiantes, vamos a tratar de hacer el esfuerzo, por supuesto, de hacer la técnica de manera adecuada, pero realmente no vamos a palpar nada, chicos, ¿vale? Lo importante es que sepan que existe y que puede llegar a palparse, pero sobre todo que es diagnosticable con estudios de imagen, ¿vale? Y en el caso de bocio multinodular, este se dice que tiene una mayor probabilidad de que se palpe con la exploración física, doctores, justamente por esta parte, que no únicamente tenemos una nodulación de manera única, sino que tenemos nódulos múltiples que podemos llegar a palpar si hacemos la técnica de manera adecuada. Pero como tal, quédense con esto, que el bocio puede presentarse de manera única y de manera multinodular, ¿vale? Y esto, por último, es un ejemplo de cómo se puede llegar a hacer la descripción en su historia clínica. Les comento, esto como tal no lo vamos a leer en clase, porque pues esto ustedes lo pueden leer sin problema, y esto es para que se vayan dando una idea de cómo ustedes lo pueden llegar a redactar en sus historias clínicas, chicos, ¿vale? En este caso, a lo largo de toda la presentación ya les puse lo de cráneo, ya les puse lo de cuero cabelludo, y en este caso les aumenté lo de exploración física de nariz, la exploración física de cuello. Aquí también les agregué la exploración física de la boca y por último la exploración física de los ojos, chicos. Si se fijan en esta clase y en la anterior, no abarcamos las pruebas de agudeza visual, ni abarcamos la oftalmoscopía directa, ni abarcamos la otoscopía. ¿Por qué? Porque eso lo quiero dejar. Bueno, no sé si vieron el último mensaje, inclusive para los que vean la grabación, estamos tratando de hacer algunas clases presenciales, chicos, justamente para esta parte que ustedes vayan practicando y sea más didáctico, porque ahorita tratarles de enseñar oftalmoscopía o agudeza visual es muy difícil por la situación virtual. Entonces, quiero tratar de dejarlo para
si se puede llegar a programar alguna clase presencial o en su defecto, tener un fin de semana propio para toda esa parte de exploración, chicos, ¿vale? Pero la vamos a ver, así que no se preocupen. Y eso sería como tal todo de la exploración física de cabeza y cuello, doctores. ¿Tienen alguna duda? Sé que son muchísimas cosas, sé que tienen que tener con mil cosas en la mente, pero hasta ahorita, ¿hay algo que no haya quedado claro o que quieran que repita? No, doctor, todo bien. Bueno, aprovechando que tengo la cámara, imagínense que yo ya soy el paciente, entonces les comento, para la palpación de los ganglios linfáticos, ¿qué les dije? Primero, ¿hacia dónde se van a ir, doctores? Ustedes váyanme diciendo y yo lo voy palpando en mí, ¿vale? ¿Cuál era primero? Entonces, primero nos vamos detrás de la oreja, doctores. Vamos palpando con las yemas de los dedos, ¿vale? Detrás de la orejita. Posteriormente nos vamos a ir por delante de esta, así de manera, se dice que es como una palpación, así de manera longitudinal, ¿vale? En todo el trayecto así. Ya que palpamos por detrás y por delante, nos vamos a ir a nivel del piso de la boca, que eran los submentonianos y los submaxilares. Igual vamos a palpar de la misma manera, doctores. Yo porque, pues, por lo general lo vamos a palpar así, pero pues eso ya con un paciente, no con uno mismo. Lo vamos a hacer la palpación de los submaxilares y de los submentonianos y posteriormente nos vamos a bajar en las cadenas ganglionares del esternocleidomastoideo, que decíamos, superficiales en el triángulo anterior y cervicales posteriores en el triángulo posterior. Vamos a ir de esta manera a lo largo de todo el músculo esternocleidomastoideo, doctores, ¿vale? Ya que hicimos esto, ahora nos vamos en las fosas claviculares, supraclaviculares de esta manera, no puedo palpar bien, pues porque no tengo un paciente ahorita, e infraclavicular, ¿vale? Que como tal es por debajo de la clavícula. Ya si queremos ser más minuciosos, inclusive podemos llegar a palpar aquí a nivel de los ganglios paraesternales, doctores, y de los ganglios a nivel mamario. Pero eso ya lo dejamos para la exploración de mamas, que ya vimos en alguna clase, doctores, ¿vale? ¿Tienen alguna duda o algo que quieren que repita? No, todo bien, doctor. Ver. Ok, entonces chicos, sería todo por el día de hoy. Nos vamos a ver si se pueden conectar, por favor, el próximo miércoles con la clase del doctor Canek. Igual chicos, en la clase de 7 a 9. Puede que ya las próximas semanas cambien los horarios, pero ya yo se los aviso chicos, porque nos van a cambiar de hospital. Entonces, eso sería todo por la clase. Se va a subir esta clase al canal de YouTube y pues sería todo por hoy chicos. Muchas gracias, Gracias. doctor. Hasta luego chicos.